Buenos días, alumnos. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las características principales de la primera vértebra cervical, el atlas. Como podéis observar, el atlas o primera vértebra cervical tiene características morfológicas muy diferentes al resto de las vértebras cervicales. Vamos a pasar a describirlas a continuación. Se denomina atlas en referencia al titán mitológico de la mitología griega que fue condenado a soportar el peso del mundo. Bien, en cuanto a características más importantes del atlas, como podéis observar, no tiene cuerpo vertebral. Es fundamentalmente la gran diferencia con el resto de vértebras cervicales. En su lugar, presenta dos estructuras voluminosas denominadas masas laterales. Esas masas laterales van a estar unidas en su parte anterior a través del denominado arco anterior del atlas y en su parte posterior a través del denominado arco posterior del atlas. En el arco anterior encontramos un tubérculo en su parte más anterior y en la parte más posterior una superficie articular destinada a articularse con la superficie articular anterior de la apófisis odontoides del axis. En el arco posterior encontramos también un tubérculo en su parte posterior, el tubérculo posterior. De las masas laterales también salen las apófisis transversas. Vemos que en el caso del atlas son apófisis transversas bastante sobresalientes a nivel lateral y que también están perforadas por el foramen transverso. En las masas laterales también encontramos dos superficies articulares en su cara superior. Veis que la forma de estas superficies articulares superiores es un poquito especial, tiene forma de 8 o de huella de zapato, y eso nos hace diferenciar la cara superior del atlas de la cara inferior, en la cual hay otras dos superficies articulares, en este caso con una forma más redondeada. Las superficies articulares de la cara superior del atlas están destinadas a articularse con los cóndilos occipitales y presentan, por tanto, una concavidad que alberga a la convexidad de esos cóndilos occipitales. Entre ambas masas laterales se dispone un ligamento, el denominado ligamento transverso, que junto con la parte posterior del arco anterior del atlas va a abrazar a la apófisis odontoides para formar esa articulación a nivel cervical superior, de gran movilidad en movimientos de rotación fundamentalmente. En la parte posterior de las masas laterales, entre las masas laterales y el arco posterior del atlas, encontramos un surco. Este surco está destinado a albergar a la arteria vertebral. La arteria vertebral asciende por el foramen transverso en dirección craneal y hace un recodo de unos 90 grados aproximadamente para dirigirse hacia posterior y luego dirigirse en dirección medial para unirse a la arteria vertebral del lado opuesto formando el tronco basilar. Pues bien, esa arteria vertebral se alberga en ese surco cuando hace ese recodo de 90 grados. Masas laterales, arco anterior del atlas, tubérculo anterior, superficie articular para apófisis odontoides del arco anterior, arco posterior, tubérculo posterior, apófisis transversas, foramen transverso, superficie articular superior, superficies articulares inferiores, surco para la arteria vertebral. Buenos días, alumnos. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las características principales de la segunda vértebra cervical, el axis. El axis tiene características muy similares al resto de vértebras cervicales, salvo por la excepción de, fundamentalmente, la apófisis odontoides. Este saliente que se dirige en dirección craneal, que está situado en la parte superior del cuerpo vertebral.
Bien, esta apófisis odontoides tiene diferentes partes. La parte más superior la podemos denominar vértice. Y encontramos también una carilla articular en su parte anterior, destinada a articularse con la carilla articular de la parte posterior del arco anterior del atlas. Y encontramos también una carilla articular, otra superficie articular, en la parte posterior, destinada a articularse con el ligamento transverso. Otra diferencia que tiene con respecto al resto de vértebras cervicales son las superficies articulares superiores. También son bastante planas, pero la dirección es un poquito diferente. Como podéis ver, son superficies más horizontales, destinadas a articularse con las superficies articulares inferiores del atlas. El resto de características son muy similares a las vértebras cervicales de C3 a C7. Apófisis odontoides o diente del axis, vértice de la apófisis odontoides, superficie articular anterior de la apófisis odontoides, superficie articular posterior de la apófisis odontoides, superficies articulares superiores del axis. Apófisis odontoides o diente del axis, vértice de la apófisis odontoides, superficie articular anterior de la apófisis odontoides, superficie articular posterior de la apófisis odontoides, superficies articulares superiores del axis.